De mañana con... Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Los trastornos gástricos afectan a gran parte de la población, principalmente después de pasar por un periodo de fin de año en donde se dieron muchísimas comidas y bueno, esto pudo haber caído un poco mal a nuestro estómago. Ya se encuentra con nosotros el médico internista Manuel Rojas para conversar sobre los principales trastornos gástricos que se dan en la población. Doctor, ¿cómo está? Muy feliz año. Feliz año. Buenos días, Lolita. Buenos días. Costa Rica, y aquí empezando nuevamente con el segmento de medicina interna. Así es. Doctor, para hablar, este es un tema grande, porque durante todo el año las personas padecen de trastornos gástricos, pero mucho más después de la época navideña, donde se da una clara variación de la comida, de los horarios de comida incluso. Sí, indudablemente el tubo digestivo es complejo. Todo lo que es el sistema digestivo es amplio, tiene múltiples alteraciones, son una gran cantidad de órganos, una gran cantidad de sustancias, de hormonas y demás que están interrelacionadas para llevar a cabo el proceso de la digestión, que básicamente lo que trata es de incorporar todo el sustrato necesario para mantenernos vivos. Y este proceso maravilloso de la digestión empieza desde cosas aparentemente ni siquiera relacionadas con la digestión. Uno dice, bueno, boca, tubo digestivo, esófago, estómago y demás, pero inclusive cosas que tienen que ver con la apariencia, con el olor, con un montón de cosas que son parte del ambiente necesario para una sana digestión, pues indudablemente están involucrados. No es lo mismo comer en paz que comer en medio de una gritería o en medio de una carrera, comer a la carrera. No es lo mismo que la comida tenga una mala apariencia que tenerla como hacen los chefs ahora que lo adornan y que se ve muy bonito. No es lo mismo la comida en un ambiente familiar de paz y demás que otro tipo de ambientes. Entonces, uno cuando habla de digestión, indudablemente tiene que pensar en esta parte previa, indudablemente, donde está también incluido, que se me olvidaba decir, olor, textura, sabor, que también esto va también muy en relación a las formas en las que la persona se ha educado y su ambiente. Hay cosas que para nosotros tal vez pueden ser repulsivos, en otros ambientes pueden ser una exquisitez y al revés. Porque ¿verdad? Si uno ve o no tiene un buen olor, se lo come y tiende a caer mal. Pero no a todo el mundo. Hay gente que ciertos olores les son repugnantes, otros que no. Entonces también esto... Sí, exactamente. Entonces en esto tiene que ver todo el proceso digestivo. Entonces, cuando uno habla de alteraciones desde el punto de vista digestivo, no, podríamos empezar a hablar de que pueden existir alteraciones que pueden ser orgánicas y alteraciones que podríamos llamar de tipo funcional. Cuando nosotros hablamos de alteraciones orgánicas, quiere decir que existe una alteración anatómica que justifica que la digestión no se lleve a cabo en forma adecuada. Y llegó el tecito para mejorar la digestión. Gracias, Chelita. Ok, entonces decíamos que pueden existir alteraciones desde el punto de vista orgánico, es decir, existe una alteración evidente, llámese, por ejemplo, una úlcera, llámese problemas de vesícula, llámese problemas de páncreas, y vamos a tratar de hablar de todo esto, que justifican que haya una digestión inadecuada. Pero también pueden existir alteraciones desde el punto de vista funcional, que es cuando no existe una alteración propiamente dicha que justifique la sintomatología del paciente y que en un gran porcentaje de los casos es lo que constituye la principal motivo de consulta. De aquí surge el término dispepsia, que es el que más se utiliza, y dispepsia, si uno la empieza a separar, pues dis es mala, pepsia es digestión, una mala digestión. Bueno, el grueso de las consultas viene a ser dispepsias funcionales. Es decir, no hay alteración anatómica, pero la persona se siente mal. Y en este tipo de dispepsias hay dos grandes grupos. Uno que es el que se ha catalogado como el síndrome de distrés postprandial, así lo catalogan unos criterios que se llaman criterios de Roma III. El síndrome de distrés postprandial es el paciente que come y tiene esa sensación inmediata de sensación de distensión, esa sensación de ganas de eructar, esa sensación de saciedad precoz, que se llena muy rápido, que no disfruta la comida y demás. Y el otro, el síndrome de dolor epigástrico,
que es un dolor ya de tipo ardoroso, de tipo quemadura en la boca del estómago, y que en ambos casos son parte del síndrome de dispéptico funcional, es decir, el síndrome de distrés postprandial. Vea que la palabra distrés se aplica no solamente para la sensación de estrés, de ansiedad y demás, claro, sino que todo esto está correlacionado, y el síndrome de distrés postprandial, como lo estipulan los libros de texto, SDP, es bastante frecuente. Y el síndrome de dolor epigástrico, que la gente dice, bueno, es una úlcera, ¿no? Pues el dolor puede ser muy parecido al de una úlcera, es la sensación de ardor, de quemadura y demás, pero que no necesariamente quiere decir que exista una lesión de carácter ulceroso. Y en este tipo de crisis se habla de crisis que deben durar por lo menos 30 minutos, no es que me agarró un dolorcillo y se me quitó, y se fue, ¿verdad? Sino que se dice que deben de tener por lo menos una duración de al menos 30 minutos, que deben repetirse por lo menos una vez por semana, y que el paciente debe experimentar esto para hacer un diagnóstico por lo menos durante 6 meses previos a la hora de realizar el diagnóstico, y que se hayan repetido durante por lo menos un lapso de 3 meses. Es decir, síntomas durante por lo menos 3 meses, que antecedan en por lo menos 6 meses a la hora de hacer un diagnóstico, y que tenga dolor, ¿cómo se llama? Que se mantenga por lo menos 30 minutos y una vez por semana. Ve qué interesante, porque aquí también existen una serie de cosas que hay que tomarla en cuenta, que son los llamados signos o síntomas de alerta, porque esta sintomatología, tanto de ardor en la boca del estómago como la sensación de distensión, también nos pueden dar problemas de carácter orgánico, y entonces podemos tener que prestar atención a otro tipo de sintomatología, como pueden ser síntomas sistémicos, donde estamos hablando de la fatiga, de la pérdida de peso, de cambios recientes en la contextura de la materia fecal, la aparición de diarrea persistente, el paciente que de un momento a otro empieza con constipación, con estreñimiento. Estos son síntomas de alarma, y si en exámenes de laboratorio pues existen algún otro tipo de llamadas de alerta, como puede ser anemia de causa no clara, como puede ser la aparición de sangre en las heces, pues aquí ya debemos desconfiar de que sea simplemente una dispepsia funcional, y obviamente estamos obligados a tratar de descartar organicidad en este tipo de pacientes. Si nos quedamos dentro del punto de vista de dispepsia funcional sin alteración orgánica, pues aquí uno podría decir que pueden existir dos grandes, ¿cómo podríamos decir? Dos grandes justificantes desde el punto de vista médico. Uno de ellos es lo que se llama las alteraciones motoras proximales. Recordemos que todo el tubo digestivo tiene una especie de movimiento de gusano, que es lo que hace que se transporte el contenido alimentario durante todo el trayecto del tubo digestivo. Estos movimientos de gusano se llaman movimientos peristálticos, y las alteraciones en la motilidad, sea que tengamos más motilidad y esto motive un vaciamiento rápido y consecuentemente diarreas y demás, o pacientes que tengan una motilidad lenta, pueden hacer que tengamos todo este tipo de sintomatología sin tener necesariamente una alteración de carácter orgánico. Pero es interesante porque la alteración del movimiento proximal es una de las causas más frecuentes de consulta. Y la otra cosa importante son los pacientes que tienen un término que se aplica recientemente, que es el de disfunción, vea qué interesante, disfunción visceral sensorial. Vea qué término más enredado. A ver, doctor, otra disfunción ¿sensorial? Visceral sensorial. Disfunción, que algo no está funcionando bien. Visceral, las vísceras, o sea, todo lo que está dentro del tubo digestivo, no solamente hueco, sino sólido. Estamos hablando de hígado, vaso, páncreas y demás, pero específicamente habla más de tubo digestivo hueco, es decir, estómago, colon, intestino delgado. Y sensorial, la sensación. Hay pacientes que dentro de su entorno tienden a tener más sensibilidad, por decirlo así, a la actividad de sus vísceras. Y es el tipo de pacientes que dice, mire, siento que se me está moviendo el intestino, oiga, donde siento el movimiento de tripas, oiga, esto, sentí un cólico, sentí el movimiento de esto, sentí. Esto generalmente, ese tipo de pacientes que tienen disfunción visceral sensorial, también están dentro de un contexto de otro tipo de sintomatología agregada, donde no es infrecuente la presencia de ansiedad, de trastornos depresivos, el paciente sometido a estrés, el paciente sometido a sobrecarga laboral, problemas familiares y demás, hace que tenga como
con una mirada hacia adentro, como que empieza a concentrarse más en sus síntomas, y está claramente descrito este término de disfunción visceral sensorial, que hace que el paciente prácticamente esté como a la expectativa de qué le está pasando en su tubo digestivo, o que come algo y ya está pensando con antelación que le va a caer mal. ¿Esto podría incrementar el dolor, doctor? Si indudablemente que sí, indudablemente que sí. El otro gran problema de los trastornos funcionales es que el paciente le hacen gastroscopía, le hacen colonoscopía, le hacen ultrasonido, el médico no le encuentra nada, le explica que es un problema funcional y el paciente no se contenta, dice, no, ¿cómo es posible que yo no tenga nada y me sienta tan mal? Tengo que tener algo, y empiezan a pensar que tienen un cáncer, que tiene esto, que tiene lo otro, y empiezan con su cuadro ansioso de por medio, que a su vez hace que por razones químicas, por razones de carácter hormonal y demás, porque al estar estresado y ansioso, pues genera también que haya una liberación inadecuada de hormonas que pueden agravar la sintomatología. Y esto, el interesante en digestión es que todo está interrelacionado. Si nosotros no comemos, por ejemplo, porque me siento que me voy a caer mal, bueno, pero resulta que nosotros tenemos un ciclo que se llama el ciclo circadiano, que es un ciclo que establece que ciertas funciones hormonales y sensoriales se activen a cierta hora y se apaguen a cierta hora. Por eso es que tenemos más actividad en el día que cuando estamos durmiendo. Bueno, resulta que en este tipo de cosas las personas se acostumbran normalmente a comer a tal hora. ¿Y por qué sentimos hambre? Bueno, sentimos hambre por múltiples razones. Tenemos unas razones desde el punto de vista fisiológico. Las células necesitan energía. Si las células para funcionar necesitan fundamentalmente glucosa, azúcar y oxígeno. Y si las células no tienen este par de combustibles, empiezan a mandar una serie de señales al cerebro. Mire, cerebro, no tengo combustible, obtenga combustible. ¿Cómo se interpreta esto el cerebro? Tratando de comer. La sensación de hambre se genera fundamentalmente, entre otras cosas, por eso. Sin embargo, hay un montón de hormonas que también están interrelacionadas. Cuando vamos a producir este tipo de respuesta, también hay variaciones en la secreción de hormonas como la insulina. Empiezan a secretarse una serie de jugos gástricos, por eso es que la gente siente esa sensación también como de ardor, como que algo le está estimulando el comer. Bueno, porque se está empezando a producir más jugo gástrico, se están empezando a liberar más sustancias de hígado, se empieza a liberar bilis, se empieza a liberar jugos pancreáticos, que su función fundamental es trabajar sobre los alimentos. Cuando este tipo de sustancias entran a trabajar directamente sobre la pared gástrica o el tubo digestivo sin tener un sustrato sobre el que van a trabajar, pues puede ser deleterio, como dicen, puede ser dañino. Puede empezar a producir gastritis erosivas y una serie de cosas producto de que la persona no está comiendo a sus horas. Entonces, dentro de este contexto uno puede partir de que hay pacientes que empiezan con dispepsias funcionales y pueden, por la perpetuación del proceso y por sus alteraciones en su rol alimenticio, empezar a tener alteraciones ya de tipo orgánico. Un paciente perfectamente puede empezar con el síndrome de dolor epigástrico sin lesión de tipo ulceroso, y posteriormente, porque no come, porque no hay un sustrato adecuado, por el mismo estrés que le genera, empezar a generar lesiones ulcerosas. Inclusive es interesante porque hay unas famosas úlceras que se describen en periodos de estrés y de ansiedad, que son las famosas úlceras de Cushing, ¿cómo se llamaba? Había un experimento que nos leían cuando nosotros estudiábamos fisiología hace 800 años, y decía que las úlceras de Cushing se habían descrito fundamentalmente en ratones. Agarraban un ratón y el pobre ratón lo ponían en una jaulita y le ponían como 3 o 4 gatos dándole vuelta alrededor al pobre ratón. Y el ratón veía esos gatos hambrientos, sometido a un gran estrés. A un gran estrés, y después el ratón sangraba, ¿verdad? Sangraba por úlceras de estrés, úlceras de Cushing. Ahora no tenemos gatos gigantes, pero tenemos otros tipos de los gatos son el trabajo, el congestionamiento vial, deudas. Un montón de cosas que hacen que uno genere úlceras por estrés. Ajá, perfecto. Doctor, nada más permítame acomodar está el micrófono. La S es el frente. Sí. La S del micrófono. Así es. Entonces, decíamos que un paciente puede partir de un proceso de carácter funcional e ir agregando procesos de carácter orgánico. Siempre debemos tener ojo al Cristo, como dicen, en el sentido de los signos de alarma, como la pérdida de peso, una cosa interesantísima es que usualmente los síntomas funcionales se presentan más
en la etapa diurna, en la etapa de actividad del paciente, cuando está sometido a los niveles ansiosos, al trabajo, etcétera, pero que normalmente ceden durante la noche. Un paciente que es despertado por una sensación de dolor epigástrico, el dolor en la boca del estómago, que los síntomas se perpetúan en la noche, que inclusive en la noche tiene deposiciones diarreicas, algo está pasando. Aquí hay obligatoriamente que descartar procesos de carácter orgánico, que esto es fundamental. No siempre, y aquí otra cosa que no hemos dicho cuando hemos hablado de problemas cardiológicos, es que no siempre que duele en el pecho es el corazón y no siempre que es el corazón va a doler en el pecho. ¿Y por qué esto es importante? Porque infartos, por ejemplo, de la cara diafragmática del corazón, recordemos que el corazón es un órgano tridimensional, tiene arriba, abajo, adelante y atrás. Bueno, cuando tenemos un infarto de la parte de abajo del corazón, que se llama cara diafragmática, porque ve hacia el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, bueno, un infarto de cara diafragmática también se puede manifestar como dolor epigástrico intenso, puede tener sudoración, puede tener náuseas. Y una cosa interesantísima, dolor epigástrico o dolor en la boca del estómago que nos despierta en el famoso wake up que dicen los gringos. Sí. Hay que primero descartar un problema de tipo cardiológico antes que un problema de tipo digestivo. Mucha gente se despierta con su ardor en la boca del estómago y lo primero que hace es tomar un antiácido. Si el paciente está pálido, si está sudoroso, se siente mal, por amor de Dios, váyase a un hospital a que le hagan un electro, que le hagan unas enzimas cardíacas. Si están normales y todo está bien, pues ahora sí, sigamos estudiando el problema desde el punto de vista digestivo. Pero primero hay que descartar problemas de esa índole. Así que en medicina, lamentablemente, no todo es evidente, muchas cosas se pueden confundir. Cuando hablamos ya de procesos dispépticos, entonces hay que tomar en cuenta también otras cosas, lo que son las secreciones de los diversos órganos. Estamos hablando de procesos de tipo de motilidad en la parte proximal, es decir, en el movimiento. Estamos hablando del síndrome de disfunción visceral sensorial, que es interesantísimo ese término. Y la otra cosa es también, bueno, cómo funciona la secreción de las diversas sustancias que existen en el tubo digestivo. Imagínense que nosotros, desde que empezamos a masticar, ahí empieza el proceso, bueno, es parte de la continuidad del proceso de la digestión, porque como ya hemos dicho, la apariencia, el olor, la textura, toda una serie de cualidades del alimento también son previos para estimular el proceso de la digestión. Pero a nivel de boca, ya empiezan muchas cosas. Los dientes, y esto lo saben mucho mejor los odontólogos que yo, cada pieza dental tiene su función. La parte de adelante es para cortar, las muelas son para macerar. ¿Por qué se tiene que hacer una buena masticación? Bueno, porque casualmente esto es lo que garantiza que este alimento sea macerado y tenga las condiciones necesarias para que pueda ser trasladado por estos movimientos de gusano a través del esófago, que llegue a estómago y posteriormente continúe su viaje por el tubo digestivo, en donde paulatinamente se van a ir absorbiendo los nutrientes. Entonces empieza ahí, pero también en boca hay secreción de sustancias. Hay unas sustancias que son de tipo enzimático. Enzimas son sustancias que ayudan a la conversión o a la degradación de una sustancia para convertirla en otra o para facilitar su asimilación. Y entonces tenemos amilasa salival, por ejemplo, que también se produce en mayor parte en el páncreas, pero ya ahí empieza, la saliva tiene sustancias que ayudan también al proceso de carácter digestivo. Cuando ya llegamos al esófago, pues el esófago lo que hace es un movimiento de traslación de la boca hacia el estómago. Usualmente aquí no hay secreción de ningún tipo de sustancia, es más que todo peristalsis, pero también pueden existir alteraciones serias a nivel de esófago que pueden complicar la digestión, y por eso es importante también ver cuando el paciente le dice, es que a mí me cuesta tragar, o cuando yo estoy comiendo, me cuesta más tragar sólidos que líquidos. Esto es lo que se llama una disfagia lógica. Disfagia lógica, ¿qué es lo lógico? Que nos cueste más tragar sólidos que líquidos, es lo lógico. Bueno, entonces cuando uno tiene disfagias lógicas, entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué puede estar obstruyendo el paso del contenido alimentario? Puede ser simplemente que no estamos llevando en forma adecuada el proceso de masticación, que nos estamos tirando perdón la expresión, un tuco de carne, y lógicamente eso cuesta que vaya bajando, o que exista algo dentro del esófago, que el esófago esté comprimido por una estructura afuera del esófago, que puede ser maligna o benigna, y que al comprimir el esófago hace que la deglución no sea adecuada, o
dentro, o alguna lesión intraesofágica, también maligna o benigna, que haga que el diámetro o el calibre del esófago esté disminuido y esto disminuya u obstaculice la deglución. Aquí podemos tener también tumores esofágicos, procesos de carácter cicatrizal, algunos pacientes por reflujo gastroesofágico, que es otra condición de ahorita de la que vamos a hablar, hacen que el ácido que normalmente está en el estómago empiece a devolverse al esófago, y el esófago, que no tiene las características necesarias para estar expuesto al ácido que está en el estómago, empieza a experimentar un proceso de carácter inflamatorio, erosivo, que hace que se irrite el estómago, y este proceso inflamatorio erosivo pues también genera un proceso, por decirlo así, de carácter cicatrizal que puede inclusive disminuir el calibre del esófago y entorpecer la deglución, así como lesiones premalignas como el esófago de Barrett, que es otra condición de la que vamos a ver si podemos hablar ahora más adelante, que hacen que también tengamos que prestar atención a las alteraciones en el esófago. Y la otra, que es interesante, es la disfagia ilógica. ¿Qué es lo ilógico, Laurita? Lo ilógico es que diga, bueno, qué raro, yo trago bien la carne, pero cuando tomo agua no puedo tragar agua. Ay, qué interesante. Curioso, me cuesta más. Cuando empiezo a tragar agua, empiezo a toser. Bueno, ¿qué estará pasando? Y en cambio, cuando traigo algo sólido, sí. Bueno, recordemos que estos movimientos de traslación, estos movimientos de peristalsis que tiene el esófago de arriba hacia abajo, pues se dan fundamentalmente porque tiene que existir integridad del tejido del esófago, pero fundamentalmente el aspecto del neural, o lo que es el aporte de los nervios que justifican este movimiento a nivel del esófago, pueden estar alterados. Y existen condiciones como la acalasia, que se llama así, que son alteraciones en esta inervación del esófago, que hacen que este movimiento de peristalsis sea inadecuado. Y como no tenemos este movimiento de peristalsis o de gusano en forma adecuada, entonces resulta que las estructuras que están en contacto con las paredes del esófago son más fácilmente trasladadas de arriba hacia abajo que las estructuras que no hacen contacto con las paredes, como pueden ser líquidos. Entonces hay pacientes que por alteraciones de tipo neurológico les cuesta más tragar líquidos que sólidos, y esto se llama disfagia ilógica. Doctor, quería preguntarle, porque introducimos el tema comentando que durante las épocas festivas, bueno, acabamos hace 2 semanas, semana y media, de pasar las fiestas de Navidad. Precisamente, ¿qué tanto cambio se puede dar a nivel del estómago? El hecho de cambiar los horarios, de cambiar la dieta un poco, los tamales, el queque navideño, las cenas. Indudablemente, todos los que son cambios en la dieta normal de una persona, pues puede conllevar, en algunas personas, puede conllevar a sensación de distensión, ardor en la boca, el estómago y demás, sobre todo si abusa de cierto tipo de cosas, sobre todo si abusa de condimentos o de chile, sobre todo en la gente que no está acostumbrada a comer chile, en los pacientes que comen como si estuviera acabando el mundo, porque fuera la última cena, y comen en forma copiosa, y indudablemente también los pacientes que abusan del licor. El paciente que abusa de licor, pues resulta que también va a experimentar exacerbación de sus problemas de carácter digestivo. Y recordemos que, como estábamos hablando al principio, bueno, todo está interrelacionado en el tubo digestivo. Apenas estamos haciendo un pequeño barniz de lo que es la digestión. Pero, por ejemplo, páncreas. El páncreas es un órgano maravilloso que secreta, entre otras cosas, aparte de, pues, tiene varias funciones, múltiples funciones, entre ellas la producción de insulina y otras cosas, pero desde el punto de vista digestivo, libera sustancias que se llaman enzimas. Estas enzimas se transportan a través de un conducto que se llama el conducto pancreático principal, también hay un conducto pancreático accesorio, que llegan, vamos a ver cómo se lo explico así, ven qué interesante. Imagínense varias carreteras. Una carretera viene del páncreas. El páncreas viene con su carretera principal, y por esa carretera principal el páncreas liberó las enzimas pancreáticas que van a llegar a una carretera principal, a la autopista, que esa se llama colédoco. Resulta que al colédoco también llega otra autopista, otra carretera que viene de la vesícula. La vesícula almacena bilis
Esta bilis pasa por un conducto, una carretera que se llama el conducto cístico y llega también a la carretera principal que es el colédoco. En el hígado produce también sus sustancias que salen por el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, se une un conducto hepático común que también llega a la carretera principal que se llama colédoco. Todo este tipo de sustancias son fundamentales para la asimilación de los alimentos. Llegan y terminan desembocando en el intestino delgado. Ok, estas sustancias van a trabajar sobre los alimentos que ya han pasado de previo por el estómago, donde han sido sometidos a la acción del ácido gástrico y demás, y terminan de ayudar con la digestión. Bueno, resulta que ante abusos en las comidas, ante abusos en el licor y demás, pues estos órganos también se pueden ver afectados. Y podemos tener alteraciones a nivel de páncreas, podemos tener pancreatitis, por ejemplo, podemos tener reacciones inflamatorias a nivel de hígado, hepatitis. No, otra cosa interesante, cuando hablamos de hepatitis, estamos hablando de una reacción inflamatoria de hígado que se documenta fundamentalmente por elevación de unas sustancias en sangre que se llaman transaminasas. La gente interpreta normalmente que la hepatitis es el paciente que se pone amarillo, y no es así. Eso es una cosa diferente. Hepatitis implica elevación de transaminasas y que se puede dar en relación a procesos como la ingesta copiosa de alcohol, como pueden ser medicamentos, como pueden ser tóxicos, una serie de sustancias que hacen que las transaminasas se eleven en forma temporal o permanente, dependiendo del grado de afectación. Y a nivel de vesícula, también la vesícula responde ante la presencia de alimentos a nivel de tubo digestivo. Entonces alteraciones después de fiestas y cosas por el estilo, pues pueden alterar el fino equilibrio que existe a nivel de estas vísceras, llamada páncreas, vesícula, hígado y demás, y el tubo digestivo que hemos mencionado de previo. Una cosa interesante, ¿qué es la bilis? Ya que me metí en esto. Se me regó la bilis, doctor. Se me regó la bilis, sí. La bilis, primera cosa, la bilis se produce en hígado, no se produce en la vesícula. Importante. El hígado produce la bilis, esta bilis se almacena en un tonel que se llama vesícula. La vesícula es un receptáculo que almacena vesícula, y ante la presencia de comidas predominantemente de tipo grasoso, pues ese es el estímulo para que la vesícula se contraiga y envíe bilis al tubo digestivo para tratar de fraccionar las moléculas de grasa que obviamente son necesarias. La gente dice, es que yo no como granol. La grasa es necesaria, pero con sus medidas, ¿verdad? En este sentido, cuando entran alimentos que tienen a mayor o menor grado contenido grasoso, pues lo que hace la bilis es actuar sobre esas moléculas y fraccionarlas en pequeñas moléculas cada vez más pequeñas para que se puedan absorber y ser utilizadas. Este proceso, si mal no recuerdo, se llama, y si me perdonen los químicos si estoy equivocado, se llama saponificación, como saponificación, que es la fracción, el fraccionamiento de las moléculas grandes de grasa o de lípidos en moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas. Por eso es, Laurita, que uno puede vivir sin vesícula. Mire, claro. Es que me quitaron la vesícula y ya no puedo comer grasas. No necesariamente es real esto, ¿verdad? Porque usted sigue produciendo bilis. La bilis se la sigue produciendo el hígado. Y el hígado, a través del conducto pancreático izquierdo y derecho, que van por el conducto hepático principal, llegan al colédoco y van a terminar en el tubo digestivo también. Lo que pasa es que el aporte es un aporte continuo, más lento que tener un receptáculo o un tonel de reserva que responde con contracciones de la vesícula ante la presencia de tejido graso, de alimentos grasos en el tubo digestivo. Pero sí, siempre sigue con la capacidad de absorber grasas. Tal vez hay gente que, volvemos a lo mismo, hay gente que tiene disfunción visceral, sensorial, entonces dicen, bueno, me quitaron la vesícula y ya de antemano dicen que no puedo absorber grasas, me siento mal, no, eso tenía grasa. No necesariamente. Y ejemplo, yo,
Yo me quité la vesícula, me operaron de la vesícula. Bueno, yo me di cuenta hace un par de años, ¿verdad, doctor? Sí, hace un par de años un día con un dolorcillo. Yo, doctor, ¿qué me le pasó? Bueno, me operaron de la vesícula. Sí. Y en este momento yo como comida normal, ¿verdad? Y hasta mis chicharroncillos me he comido de vez en cuando, claro. Y no me ha pasado nada. Bueno. O sea, porque sigo produciendo eso. Tampoco abuso, ¿verdad? Sí. Es otra cosa. Una cosa es el abuso y otra cosa es una dieta normal, ¿verdad? Claro. Entonces, esto, vean que es interesante, porque el tubo digestivo es tan lindo, es tan interrelacionado todos los órganos, que uno tiene que tratar de ubicarse, ¿verdad? Por ejemplo, hay pacientes, ve que interesante, Laurita, por ejemplo, hay pacientes que le dicen, mire, es que yo siento distendido el abdomen, siento cólicos, estoy con flatulencia, me voy a hacer una gastroscopía. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Cuando usted está refiriendo en este momento, está refiriendo síntomas más bien de tubo digestivo bajo. La flatulencia, los cólicos y otras cosas son más de tubo digestivo bajo. Si vamos a hacer algo, sería una colonoscopía. Imagínese. ¿Verdad? Si yo siento la sensación de ardor, de ese epigastral, ese ardor intenso en la boca, el estómago, ya habiendo descartado problemas cardiológicos, pues para que me voy a hacer una colonoscopía, lo que los síntomas más bien es de tubo digestivo alto. Ahora, si uno quiere hacer las dos cosas en buena hora, para tener un buen chequeo. Eso debería hacerse después de los 40, ¿verdad, doctor? Sí, aunque sin embargo, la incidencia que tiene Costa Rica de enfermedad maligna gástrica es muy alta. De ahí así que si hay antecedentes familiares de cáncer gástrico, si hay síntomas sistémicos como mencionábamos, anemia de causa no clara, pérdida de peso, fatiga, alteraciones en el hábito intestinal reciente y cosas por el estilo, o persistencia de los síntomas a pesar de estar utilizando algún tipo de antiespasmódico, que no estamos de acuerdo en autorrecetarse, pero a pesar de estar en ello, sigue el paciente con síntomas, es mejor estudiarlo de pies a cabeza. Doctor, 9 de la mañana con 47 minutos, se nos ha ido volando el tiempo, vamos a hacer una pausa comercial y les vamos a recordar que tenemos habilitada la línea telefónica 905-222-0000 y también el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Ya volvemos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Y se trata de doña María, quien nos está llamando desde Desamparados. ¿Cómo está, doña María? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, ¿y ustedes? Muy bien, por dicha. ¿Cuál es su consulta para el día de hoy? Para decirle al doctor que yo tengo hernia hiatal en primer grado y tomo propiltiuracilo 6 pastillas al día todos los días. Doña María, tal vez, disculpe, si nos puede decir un poquito más fuerte y más pausada esa consulta que tiene para escucharla correctamente. Nos dice que tiene una hernia hiatal en primer grado y ¿qué es lo que usted está tomando, doña María? Propiltiuracilo, 6 pastillas al día. Y me da en las mañanas, todas las mañanas tengo una diarrea de pura bilis, pero antes de que salgan siento que me muero y me da una cosa terrible, como que toda la sangre fluye hacia la bilis y el corazón se me pone débil, me pongo fría y de todo. Ahora yo comprendí que era eso, antes me quería morir del susto y después cuando duermo seguramente se me devuelve algo y me salen siempre unas pelotas blancas en las glándulas. ¿Unas pelotas blancas, perdón? En las glándulas. En las glándulas, ajá. Que si puede hacer de residuos de esa porquería, porque huele muy feo eso. Me mandaron 50 pastillas de antibiótico y ya terminé y me vuelve a salir. No tiene remedio, ¿eh? Y le vuelven a salir. Perfecto, doña María, vamos a responderle después de la llamada de doña Eunice desde Los Yoses. Muy buenos días, ¿cómo está doña Eunice? Buenos días, en primer lugar, feliz año nuevo a los dos y quiero decirles algo muy importante, bueno, creo yo para mí. Yo soy graduada en locución y ustedes hacen un programa maravilloso porque ustedes tienen un sentido coloquial, ustedes como si estuvieran en la sala de la casa de uno. Hay personas que hacen un programa y se limitan únicamente a informar, pero ustedes se educan y entretienen. Ahora mi pregunta. Gracias. El doctor dijo hace un tiempo que las personas que tenían problemas de estreñimiento, yo tuve una crisis como en noviembre, porque quién sabe qué me comí, ya me acuerdo, un pedazo de pollo y otras cosas ahí. Pero yo tengo 64 años, pero figúrese que yo cambié totalmente mi dieta, desayuno con yogur natural, con frutas, pan integral,
y no como muchas grasas. Yo estoy absolutamente bien. Estoy tan bien que estoy asustada y por eso los llamo. Porque el doctor dijo que había personas que tenían estreñimiento, pero que de pronto estaban bien y resulta que al final les aparecía un cáncer. Algo así. Entonces yo quería preguntarle al doctor. Muchas gracias, muñecos. Gracias a usted, doña Eunice. Y bueno, precisamente es el doctor quien hace este programa tan coloquial y todos los invitados que tenemos todas las semanas aquí en la revista de Mañana con Monumental. También tenemos a don Jorge de Barrio Córdoba. ¿Cómo está, don Jorge? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, yo quería hacer una pregunta al doctor. Primero que nada, no sé cómo hace para almacenar tantas palabras tan raras en su mente, porque eso es complicadísimo y lo felicito por eso. Muchas gracias, mi amor. Doctor, desciendo de una familia muy sana, tengo una mamá de 95 años, un hermano que cumple 100 y 7 hermanos, todos sanos, nunca me he enfermado y entonces es una bendición de Dios. Ahorita hace como un año, siempre me hago los exámenes a fin de año de todo y aparecí con unos nódulos en la vesícula biliar. Me la he estado controlando y dicen que no hay ningún problema. El asunto es, ¿cómo hago yo para eliminar esos nódulos sin tener que recurrir a medicina? ¿Qué tengo que hacer? Perfecto, don Jorge, muy interesante esta consulta. Miguelito, ¿tenemos alguna otra consulta telefónica? Por el momento no. Doctor, entonces comencemos con doña María, quien ella nos dice que tiene una hernia hiatal y que el dolor le producía pues una gran angustia. Es en primer grado y ella nos dice que le mandaron 50 pastillas para quitar esas pelotitas blancas que se le forman en las glándulas. Sí, aquí básicamente lo que habría que ver es realmente qué fue lo que reportó el colega gastroenterólogo en la gastroscopía. Si le dieron antibiótico, muy probablemente durante la gastroscopía documentaron lesiones sugestivas de infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Cuando un médico hace una gastroscopía y encuentra lesiones como pequeñas ulceritas, lo que se llama gastritis erosiva, o ya úlceras propiamente dichas y demás, normalmente ellos toman biopsias para ver si esta bacteria está presente. El Helicobacter pylori es una bacteria que se ha correlacionado con algunos tipos de cáncer gástrico. Pero vea qué interesante, no todos los que tienen Helicobacter pylori, porque un gran porcentaje de la población tiene esta bacteria, necesariamente tiene enfermedad ulcerosa. Y no todos los que tienen necesariamente Helicobacter pylori, si no hay enfermedad ulcerosa o enfermedad erosiva activa, necesariamente van a requerir erradicación de esto, porque un gran porcentaje de la población lo tiene. Pero si hay lesiones, como decíamos, pequeñas ulceritas, ulceraciones, erosión y demás, es preferible erradicarla, porque algunos tumores, como decía, se han correlacionado con esta bacteria. No todos los cánceres gástricos son por Helicobacter pylori, ni todos los que tienen Helicobacter pylori necesariamente van a desarrollar un cáncer. Pero encontrando la bacteria y teniendo ese tipo de lesiones es mejor erradicarla. De ahí esas famosas 50 tabletas, que sí es un poquillo engorroso tomárselas porque se usan al menos 2 tipos de antibióticos. 2 antibióticos por lo menos durante 10 días y se usa un medicamento que se llaman inhibidores de bomba. Inhibidores de bomba son medicamentos que lo que hacen es, desde el punto de vista químico, frenar, por decirlo así, la producción de ácido gástrico para que esto, más el accionar de los antibióticos, favorezcan la erradicación de la bacteria. Esa primera cosa es el único justificante que yo le encuentro realmente para que ella le hubieran dado antibiótico. La otra cosa es que ella dice que tiene una hernia hiatal. Recordemos que el movimiento normal del tubo digestivo es de arriba para abajo. Entra a la boca, pasa por el esófago con estos movimientos de gusano de arriba hacia abajo, llegan a una especie de valvulita, podríamos decirlo así. No es necesariamente una válvula, pero es el esfínter esofágico inferior. Es una zona que permite el paso en una sola dirección, de arriba para abajo, para que el contenido gástrico, que es ya propiamente dicho el alimento más el ácido gástrico, no se devuelva hacia esófago. Cuando hay una hernia hiatal, quiere decir que este esfínter está fallando y consecuentemente favorece que haya reflujo o que se devuelva ácido y alimentos de abajo hacia arriba. Y esto se exacerba por la gravedad, por la posición. Por eso es que las personas que tienen reflujo gastroesofágico o hernia hiatal
Pero qué interesante, podemos tener reflujo sin hernia y hernia sin reflujo, ¿verdad? No es necesariamente una cosa acarrea la otra, pero normalmente se dan las dos cosas al mismo tiempo. Decía que por gravedad, ¿por qué? Porque cuando la persona está acostada, pues favorece que por gravedad haya mayor reflujo. Por eso es que la persona durante la noche empieza a tener más reflujo, y cuando amanece siente sensación de ardor, como que se hubiera quemado la boca, como que siente comida, que siente un montón de cosas, porque esto va en relación con el nivel de reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se maneja normalmente el reflujo? Bueno, existen medidas mecánicas y medidas, ¿cómo se llama? Médicas, y medidas que implican cambios en el estilo de vida. ¿Cuáles son los pacientes que hacen más reflujo? Bueno, los pacientes que hacen más reflujo es el paciente que come en forma abundante o come y se acuesta, empezando con eso. El paciente que toma licor, porque el tomar licor favorece más el reflujo, sobre todo si lo toma de noche. El paciente que toma algún tipo de relajantes, algunos relajantes o medicamentos para dormir hacen que, por decirlo así, la persona se relaje y tenga más reflujo. Y el paciente obviamente que tiene alguna alteración como una hernia hiatal. Bueno, entonces las variaciones en el estilo de vida son importantes. A algunos pacientes se les recomienda aumentar la altura de la cama, es decir, poner en las patas de atrás o en las patas bueno, hoy día las de atrás son las que están hacia la cabeza, ¿sí? Esas subirle por lo menos 1 pulgada, pulgada y media la altura, para que este efecto de gravedad podamos vencerlo. Mucha gente lo que hace es poner más almohadas, y en realidad lo que hace la almohada es doblar la cabeza, pero el tronco sigue siendo horizontal. Que quede como sentadito. La idea es que tenga así como cuesta arriba, como dice, pero tampoco totalmente sentado, claro, un poquito más alto. Si a pesar de esto la sintomatología persiste, entonces es importante ya empezar a utilizar 2 tipos de medicamentos, que pareciera que ellas también se los están dando. Dice que dan 3 tabletas. Bueno, unos que se llaman procinéticos, es decir, medicamentos que favorecen el movimiento. Entre ellos hay muchos medicamentos que hacen que haya un vaciamiento gástrico para evitar este reflujo, y otros medicamentos que frenan la producción de ácido. Al tener menos acidez va a haber menos sintomatología, no necesariamente, no quiere decir que no haya reflujo, va a haber menos reflujo gástrico ácido, pero puede haber reflujo de alimentos. Entonces esto hay que valorarlo con ella, habría que ver realmente cuáles fueron los hallazgos que realmente está documentando el gastroenterólogo, y lógicamente ver si hay algún otro medicamento o sustancia que pueda estar agravando la sintomatología de ella. Doctor, y doña Eunice nos está dando un testimonio, dando fe que si usted tiene una dieta adecuada puede superar el problema de estreñimiento. Ella dice que desayuna yogur, frutas, ha incluido el pan integral, quitó las grasas, y la pregunta en concreto es si se puede hacer cáncer debido a que una persona padezca estreñimiento. Primero, agradecerle el comentario que nos hizo. Claro. Eso es muy bonito. Le agradezco de corazón. Y secundado por don Jorge. Sí, también. Muchas gracias. Entonces, bueno, resulta lo siguiente. Cuando hablamos de estreñimiento, y fundamentalmente siempre hemos insistido en que las medidas no farmacológicas y los cambios en el estilo de vida son fundamentales. Poco ganamos con tomarnos una pastilla y seguimos sin cambiar nuestro estilo de vida. Un paciente que tiene una gastritis erosiva y que toma antiinflamatorios y que toma mucho licor, no ganamos nada con dándole un medicamento que frene la acidez gástrica, se sigue tomando licor, se sigue tomando antiinflamatorios y no cambia su estilo de vida, ¿verdad? De hábitos. Entonces, esto es fundamental. Entonces, el cambio en las dietas son básicas. Lo que ella hace es el pilar fundamental en el manejo de un paciente con estreñimiento, es decir, aumentar la cantidad de fibra. Ella está usando pan integral, poca grasa, está usando prebióticos y probióticos, que son sustancias que favorecen la digestión, que están en los yogur, y esto es básico. Hay pacientes que con solamente eso mejoran. Sí hay que recordar que hay medicamentos también que pueden favorecer estreñimiento. Por eso es que cuando uno valora un paciente tiene que tomar en cuenta todos los detalles. Sí. Por ejemplo, ella me dice, mire, es que yo soy hipertensa o tuve una arritmia y estoy tomando verapamilo. Bueno, verapamilo resulta que es un excelente medicamento antiarrítmico, es un medicamento excelente antihipertensivo, pero uno de sus efectos secundarios es disminuir el movimiento intestinal, tiende a dar constipación, tiende a dar estreñimiento, entonces uno tiene que valorar eso. Hay que ver si el estreñimiento es de aparición reciente o es de toda una vida. Hay pacientes que son estreñidos crónicos, en ellos hay que hacer los cambios en el estilo de vida como ella hizo, hay que utilizar procinéticos, y hay medicamentos de última generación para el estreñido severo,
¿verdad? Que hay medicamentos nuevos para este tipo de pacientes. Y también, claro, y hay también al descartar alteraciones desde el punto de vista neuroendocrino, por ejemplo, los pacientes hipotiroideos, son pacientes que tienden a tener estreñimiento. Ahora, la relación con cáncer, uno de los factores de riesgo que se ha correlacionado con la aparición de cáncer de colon es el estreñimiento. No quiere decir que todo paciente estreñido vaya a desarrollar cáncer, pero se considera como un factor de riesgo. Los pacientes que tienen divertículos, que son una especie de saquitos que se forman en el intestino y que son muy frecuentes después de los 50, 60 años, y conforme va aumentando la edad, se va incrementando, la enfermedad diverticular también se agrava por la presencia de estreñimiento. De ahí que una dieta adecuada, como ya hace, con una adecuada ingesta de líquidos, de agua, y los prebióticos y los probióticos son fundamentales, y no siempre es necesario el darle al paciente un medicamento. Si con eso mejoró, gracias a Dios, y es un buen ejemplo de que algunos pequeños cambios pueden mejorar la calidad de vida de una persona. Yo estoy segura que lo escuchó en De Mañana con Monumental, doctor, las recomendaciones. Don Jorge nos dice que, bueno, él tiene una familia muy saludable, su mamá tiene 95 años, no padece de enfermedades y, bueno, al igual que otros integrantes de la familia, pero él se realizó unos exámenes a fin de año y le salieron unos nódulos en la vesícula. Él quiere saber cómo eliminar estos nódulos, doctor. Bueno, habría que ver también el ultrasonido. En realidad, sí, la palabra nódulos en vesícula no se aplica, lo que se aplica son pólipos vesiculares. Los pólipos vesiculares se consideran una entidad premaligna. No quiero asustarlo, no quiere decir que es cáncer, pero un gran porcentaje de los gastroenterólogos y cirujanos aplican el término de muerto el perro curada la rabia. Bueno, si tenés pólipos, mejor quítese la vesícula, ¿verdad? Pero no de manera urgente, no es que tiene que salir corriendo a quitarse la vesícula. Mire, el doctor dijo que tengo cáncer. No, la gente los considera como enfermedades con una condición premaligna, y es preferible quitar los pólipos, quitarlos a tiempo, ¿verdad? Pero hay otra gente que tiene otra escuela y que les dice, mire, hagámosle ultrasonidos secuenciales cada año para ver si está variando o no. Las dos cosas son válidas, y lógicamente hay que tomar el contexto del paciente. Hay que ver también factores de riesgo que tengan otras enfermedades de fondo y demás, pero siempre es bueno ver en forma integral el paciente y ver los factores que tiene, los pros y los contras para una eventual cirugía. Medicamentos que quiten los pólipos no existen. Doctor, no existen. Y aprovechando la consulta que nos realizó don Jorge, ¿cuáles serían más bien los síntomas de estos pólipos vesiculares? ¿Es algo silente? El gran hallazgo normalmente de pólipos es casual. Es decir, el paciente se hizo un ultrasonido por otras causas y encontraron los pólipos vesiculares. Usualmente no da sintomatología. Hablando un poquito de vesícula, que estábamos hablando de problemas funcionales. Está relacionado con el tema. Sí, existe una condición que la manejan, o el término muy poca gente lo maneja, usualmente los gastroenterólogos lo manejan, los cirujanos obviamente lo manejan, pero no es un término de todos los días, no es un término cotidiano, y es el de disquinesia vesicular. Ve qué interesante. ¿Qué es disquinesia vesicular? Dis es mala, kinesia, contracción o movimiento de la vesícula. Algunos pacientes experimentan dolores tipo piedras en la vesícula o tipo inflamación de la vesícula, dolor en el lado derecho, y que por toda la sintomatología que le refiere el paciente, uno dice, desde que entra es un ataque de vesícula. Llega y le hace un ultrasonido y la vesícula completamente normal. Y entonces, erróneamente, se cataloga al paciente como si fuera una colitis. Pero es curioso porque es una colitis solamente del lado derecho, debajo de la costilla del lado derecho. La disquinesia vesicular ha sido ampliamente estudiada, ampliamente descrita, y muchos pacientes presentan este síntoma de mala contractibilidad de la vesícula, y este tipo de pacientes pasan años con sintomatología hasta que alguien le sugiere quítese la vesícula, porque usted tiene una disquinesia vesicular. Le quitan la vesícula y el paciente se curó, a pesar de tener un ultrasonido de vesícula normal. Qué interesante. Entonces, aquí hay dos condiciones. Una de las cosas que uno puede hacer con este tipo de pacientes es hacerle un ultrasonido de vesícula en ayunas
y un ultrasonido de vesícula después de la ingesta alimentaria. Y entonces lo lógico y esperable es que si encontramos una vesícula distendida antes de los alimentos, lo lógico es que después de que aparezcan los alimentos en el tubo digestivo, esto estimula la contractibilidad de la vesícula. Si encontramos una vesícula que no tiene una adecuada contractibilidad o colapso de la vesícula, un diagnóstico sugestivo puede ser el de disquinesia vesicular. Por eso es que es tan engorroso hacer el diagnóstico, porque alguien dice, ya que un ultrasonido de vesícula en ayunas y después de haber comido. En algunos lugares le dicen, mire, es que el ultrasonido de vesícula no se puede hacer sin haber comido. Depende de lo que uno esté buscando. Por eso hay que especificarle bien al radiólogo qué es lo que uno está buscando, para que haga estudios comparativos, para ver cómo anda el grado de contractibilidad de esta vesícula. Y aún así, a veces no se logra hacer grandes cambios y el paciente mejora una vez que le quitamos la vesícula. Perfecto, doctor. También vamos a leer los comentarios que tenemos en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Nos está escribiendo Elena Fuller y le mandamos un saludo hasta Pensilvania a esta querida oyente. Doctor, me hicieron gastroscopía y me diagnosticaron divertículos. A veces siento un dolor a la altura del ombligo y me irradia hasta los omóplatos, un dolor tipo ardoroso. Y nos comenta Elena que también tiene síndrome de intestino irritable. ¿Usted cree que ese dolor crónico se deba a los divertículos? Tengo más de 3 años de padecer dolores abdominales. Bueno, básicamente aquí hay tal vez un error a la hora de hacer la pregunta. Sí. De doña Elena, porque con gastroscopía no se pueden diagnosticar divertículos y con gastroscopía tampoco vamos a llegar al diagnóstico de síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, que es lo que tradicionalmente la gente llama colitis nerviosa, es un diagnóstico que entra dentro del apartado de dispepsias, de mala digestión, y que se llega por exclusión ya habiendo descartado organicidad, ¿verdad? Habían descartado alguna lesión de intestino grueso, como pueden ser divertículos, como pueden ser lesiones de tipo tumoral y demás. Dentro de la colonoscopía, a ella le documentaron divertículos, que como decíamos al principio, son como una especie de saquitos que se forman por debilidades de la pared del intestino, y entonces se forman saquitos, y dentro de estos saquitos se acumula materia fecal. Cuando se acumula materia fecal, esto es sometido al accionar de las bacterias normales del intestino que favorecen la fermentación. Y cuando hay fermentación hay producción de gas. Cuando los divertículos están inflamados, existe en una etapa inicial un aumento de la presión dentro de los divertículos que genera dolor que se puede confundir con una colitis. Y algunos tienen sobreinfección, se infectan los divertículos. Entonces ya pasamos de tener la entidad propiamente dicha de divertículos, que en medicina se llama diverticulosis, a tener los divertículos inflamados, y esto se llama diverticulitis. Cuando tenemos la diverticulitis, entonces el paciente ya tiene síntomas asociados no solamente a la presencia de los divertículos, sino al proceso infeccioso agregado. El paciente tiene dolor abdominal intenso, tiene dolor a la palpación, tiene fiebre usualmente, y el paciente se ve mal. Un paciente que tiene una aparente colitis, pero tiene fiebre y ya no es una pinche colitis, ya algo más tiene. Entonces todo paciente que tiene divertículos y siente sensación de distensión, pero ya tiene fiebre, puede ser una diverticulitis. Esto hay que darle especial atención. ¿Por qué? Porque los divertículos pueden tener varias complicaciones. Una, pueden tener sangrados masivos, sangrados rectales masivos. La otra, el divertículo, como está sometido a tensión y son debilidades de la pared del intestino, también se pueden perforar. Y una perforación de divertículos puede generar un proceso infeccioso intraabdominal que se llama una peritonitis. Entonces hay que tomarlo en cuenta siempre. Y los pacientes que tienen divertículos también pueden tener proceso infeccioso agregado. Entonces podemos tener fiebre, podemos tener sangrado, podemos tener dolor, podemos tener perforación. Eso es lo que uno puede encontrar. El paciente puede tener una serie de síntomas, puede tener síndrome de intestino irritable y también tener divertículos. No siempre que tenga las crisis necesariamente va a ser por divertículos, puede ser simplemente por su síndrome de intestino irritable, pero siempre es bueno que el médico lo valore. Doctor, también aquí Guille nos dice un cordial saludo. Deseo consultarle al doctor Manuel Rojas lo siguiente. Un paciente de 68 años de edad que ha estado consumiendo tramadol por muchos años puede sufrir de desórdenes gástricos debido a la ingesta de dicho medicamento. Muchas gracias. Todos los medicamentos para dolor
los opiáceos, que es donde está la familia del tramal, y los antiespasmódicos pueden alterar la motilidad gástrica, el movimiento de traslación gástrico. Esto quiere decir que no infrecuentemente el paciente puede experimentar distensión, puede experimentar dolor, la sensación de plenitud postprandial asociado a algún tipo de medicamentos como estos. Habría que ver realmente cuál es el justificante del uso cotidiano del tramadol en el caso de él, porque es un medicamento excelente para el dolor, pero no está exento de efectos secundarios desde el punto de vista digestivo, pero sobre todo desde el punto de vista de presión arterial. El tramadol puede bajar en forma considerable la presión arterial, así que hay que tener un justificante claro de por qué se está utilizando. Y por ser un derivado opiáceo, también produce en mayor o menor grado cierto grado de dependencia. Son las 10 de la mañana con 14 minutos. Los invitamos a marcar el 905-222-0000 y también a escribir sus consultas y comentarios al perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Miguelito, usted me indica si hacemos pausa comercial. Bueno, entonces nos vamos a separar unos instantes y ya regresamos con más. Falta muy poco. A ella le diagnosticaron hernia hiatal. ¿Qué es eso? ¿Tiene cura? Es responsable de que cada vez que como me sienta llena y me dé tos. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta bastante importante porque hay muchas personas que no saben qué es una hernia hiatal. Bueno, como mencionamos hace un ratito a uno de los pacientes que nos llamó. Seguro nos está sintonizando. Sí, básicamente en la porción inferior del esófago, que es el tubito que comunica la boca con el estómago, en la porción inferior existe lo que se llama el esfínter esofágico inferior, como una especie de valvulita para que la gente se lo imagine, que favorece el movimiento solamente de arriba para abajo, o sea, en una sola dirección. Pues en determinado momento valvulita empieza a ser insuficiente y empieza a favorecer que haya reflujo, es decir, que contenido gástrico, contenido del estómago, sea alimentos o sea ácido, empiece a devolverse hacia el esófago. Interesantemente, las células del esófago son completamente diferentes a las células del estómago y no tienen la capacidad para resistir el accionar del ácido. Este ácido empieza a actuar sobre las paredes del esófago y produce un fenómeno de irritación constante, un proceso inflamatorio constante que hace que eventualmente pueda darse un proceso de carácter cicatrizal a ese nivel. Entonces, no infrecuentemente el paciente con reflujo gastroesofágico de mucho tiempo de evolución sin tratamiento puede llegar a experimentar disminuciones en el calibre del esófago producto de un proceso de carácter inflamatorio, no necesariamente maligno, simplemente por el reflujo. Interesantemente, cuando hablamos de reflujo, la gente se imagina con reflujo simplemente la sensación de ardor, de ese reflujo, esa sensación de quemazón en el tórax. Pero es que interesante, y ahora que lo mencionaba ella con tos, el reflujo gastroesofágico viene a ser una de las causas principales de tos no de origen respiratorio, no de tipo infeccioso. El paciente que ya buscamos en pulmones, el paciente que ya descartamos procesos de carácter infeccioso, el paciente que ya estuvimos estudiando la tos que no fuera secundario a medicamentos y que ya no encontramos nada. Una de las causas que deberíamos pensar es que la tos sea por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque pequeñas gotas de ácido suben por el esófago y pasan a las vías respiratorias y constituyen un elemento irritativo a nivel de vías respiratorias y produce tos. Una de las causas fundamentales de otitis interna también viene a ser también el reflujo gastroesofágico. Qué interesante. Qué interesante. Así que hay que tomar en cuenta esto porque el reflujo gastroesofágico tiene una serie de síntomas extraesofágicos. Muchos dolores torácicos aparentemente cardíacos que nos asustamos, resulta que son dolores originados por espasmos esofágicos por reflujo gastroesofágico. Entonces, el reflujo gastroesofágico puede dar síntomas que remedian otras cosas y otras cosas que uno no pensaría que estuvieran correlacionadas con reflujo es explicadas perfectamente por reflujo gastroesofágico. De hecho, algunos pacientes llegan por tos y resulta que uno le está mandando un medicamento para reflujo y dice, este doctor está loco, ¿verdad? Claro. Me mandó algo para el estómago, para el reflujo, para esto, y yo lo que venía era por tos. Bueno, puede ser porque el médico esté pensando que la causa de su tos sea por reflujo gastroesofágico.
Doctor, ¿y qué nos puede comentar sobre el esófago de Barrett? Que usted lo mencionó ahora durante esta amplia explicación que nos ha brindado a lo largo del programa. Hay algunos pacientes en los cuales las células del esófago empiezan a cambiar y este cambio en las células puede considerarse una entidad premaligna. Premaligna es que no es un cáncer propiamente dicho, pero se considera como un factor de riesgo para que ahí se pueda asentar un cáncer de esófago. Los pacientes en los cuales las células del esófago, por diversas circunstancias, empezaron a cambiar por otro tipo de células, que puede ser inducido, entre otras cosas, por el reflujo gastroesofágico, esos tipos de pacientes que ya se les documenta un esófago de Barrett, que ya está documentado por biopsia de esófago y demás, deben de tener un control endoscópico rutinario, por lo menos una vez al año, para ver que no haya ninguna alteración y que no haya ningún cambio de tipo maligno. Existen lo que se llaman las metaplasias o los cambios celulares. Les voy a poner un ejemplo interesante. Aquí en esta cabina, vayan imaginándose la cabina de Monumental, resulta que tenemos un hermoso piso con alfombra, pero abriendo la puerta de la cabina ya lo que tenemos es cerámica normal, ¿verdad? Resulta que en determinado momento un pedazo de alfombra de esta se salió hacia el pasillo. Es una alfombra normal, pero no debería estar ahí. Claro. Está en el pasillo, debería estar solamente en la cabina. O al revés, si un pedazo de cerámica estuviera metido acá y no hubiera alfombra, se ve mal. Son células o son tejidos o sustancias normales, pero en lugar anormal. Las metaplasias, los cambios estos, se consideran también entidades potencialmente premalignas. Una metaplasia en esófago, pues se considera que son células que no deberían estar ahí, son células en ese momento normales, pero que condicionan eventualmente por fenómenos de carácter químico, irritativo y genético la eventual aparición de algún tipo de tumor. Vamos a ver, doctor, porque tenemos aquí un montón de consultas. Vamos a ver lo que nos dice doña Hazel. Hola, buenos días. Doctor, por favor, tengo una hermana que está padeciendo de algo que el doctor habló como distrés postraumal. Ella al comer le dan muchos gases y tiende a tener muchas ganas de eructar. Le da taquicardia. Ella se asusta demasiado. Ha ido como 4 veces al médico, le hacen los exámenes, sale bien. Vamos a ver. ¿Dijiste que le daban taquicardia? Sí, taquicardia. Vamos a ver, voy a tratar de leer esta consulta lo mejor posible. Bueno, sale bien, que no tiene nada, hasta le han hecho varios electrocardiogramas y sale bien. Ella insiste que debe tener algo porque se siente muy mal, por favor. ¿Qué debemos hacer? Estamos muy angustiados todos en la familia. Básicamente yo creo que lo que debería tener es un aborde integral, no evocarse solamente a problemas de tipo digestivo, sino también hacer la correlación con problemas cardíacos también para que no se nos vaya nada, ¿verdad? A veces etiquetamos a un paciente con problemas de tipo digestivo y efectivamente existía algo cardíaco. Recordemos, por ejemplo, cuando dijimos que el corazón es un órgano tridimensional que tiene arriba, abajo, adelante y atrás. Bueno, la cara diafragmática, la parte de abajo del corazón, está en contacto con un músculo que separa las vísceras torácicas de las vísceras abdominales. Cuando hay un problema de irrigación a ese nivel de la cara diafragmática, de la porción inferior, pues resulta que podemos tener una sintomatología ubicada a nivel de la boca del estómago. Un paciente con un infarto de la cara diafragmática o con problemas de coronarias que abastecen la cara diafragmática y que no hayan evolucionado a un infarto, puede manifestar su angina, su problema coronario, a través de dolor epigástrico, dolor en la boca del estómago, que perfectamente se asocia a sudoración, que perfectamente se asocia a náuseas. Así que un electrocardiograma en reposo es como cuando nosotros compramos un carro nuevo o viejo y lo andamos en plano. En plano muy bonito, puede ser que no falle. Eso nos da una buena información de cómo está el carro, pero no nos dice cómo va a estar el carro subiendo cuesta. Bueno, cuando uno hace un electrocardiograma le da una información valiosa, pero valiosa en reposo. Si nosotros tenemos factores de riesgo en este paciente, pues uno mejor lo manda a hacer una prueba de esfuerzo o le manda a hacer un ecoestrés, que es una combinación de ultrasonido con prueba de esfuerzo, para ver si llevamos el carrito a la cuesta. Si en la cuesta dio abasto, el carro respondió bien, pues obviamente el problema coronario no es. Sigamos buscando desde el punto de vista digestivo y ahí empiezan una serie de cosas. Habría que ver qué es lo que salió en la gastroscopía, ver qué salió en la colonoscopía, ver si tiene un problema funcional como los que mencionamos o si hay algo que justifique la sintomatología de ella y ver cómo se le puede ayudar.
Tenemos una consulta privada. Nos dice este oyente que hace tiempo vio sangre en las heces por varios días. Cuando tomé la decisión de ir a que me revisaran, cesó por completo. ¿Qué podrá ser esto? Fue hace unos 3 meses y duró unos 15 días aproximadamente. Adicional, de vez en cuando sí pierdo los horarios de comidas y siento acidez, la cual regulo con Vitalcit. Bueno, aquí habría que ver varias cosas. Una es si es sangre rutilante, es decir, sangre rojo vivo, como dicen, sangre fresca, que implicaría usualmente sangrado distal, es decir, sangrado originado en colon o en zonas cercanas al recto, o si lo que tiene es melena. Melena en medicina quiere decir que las heces son negras como betún. ¿Por qué son negras como betún? Porque el sangrado digestivo usualmente es alto. Alto quiere decir de estómago o en sus cercanías, y entonces esta sangre empieza a mezclarse con el bolo fecal y hace que la materia fecal con la sangre adquiera un color de tipo betún. Entonces uno ve melena, le habla a uno de sangrado digestivo alto, habiendo descartado otras condiciones de heces oscuras como la ingesta de carbón y otras cosas, ¿verdad? Bueno, resulta que y de algunas sustancias que pueden oscurecer las heces. Si es rutilante, si es rojo vivo, entonces uno debería pensar en las causas más frecuentes a ese nivel. Generalmente son fisuras anales, porque la persona se limpió bruscamente, o la otra son hemorroides internas o externas, y hay que recordar que un gran porcentaje, sin ánimo de asustarlo, de cáncer de recto están a la altura, al alcance del dedo. Un médico puede, un paciente que ha tenido sangrado de esa índole, siempre hay que hacerle un tacto rectal para ver si hay algún tipo de lesión a ese nivel. Si logró documentar hemorroides, pues ese puede ser probablemente el justificante de su sangrado, máxime si es un paciente estreñido, si es un paciente que puja, un paciente que no toma bastante líquidos, un paciente que no tiene una alta ingesta de fibra, pues es un buen justificante. Pero siempre que el médico probablemente le vaya a pedir una rectosigmoidoscopía para estar tranquilo de que no haya ninguna lesión orgánica a ese nivel. Doctor, para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de entrevista, nos comenta una de nuestras oyentes, nos hace una consulta de un niño, pero usted puede darle alguna orientación. Mi hijo tiene 6 años y a sus 4 años tuvo una crisis de colitis y gastritis. Nos comenta esta oyente que este fin de semana presentó dolor de cabeza y fiebre hasta 39.5 grados, difícil de controlar, además de vómito y dolor abdominal. ¿Qué podrá hacer y cómo tratarlo? Muchas gracias. Bueno, como dicen, zapatero tus zapatos, ¿verdad? Yo no soy pediatra, pero aquí 2 cositas. Parecieran ser 2 procesos totalmente diferentes. El que haya tenido una aparente colitis y gastritis, que habría que ver qué tan real fue eso, o si había algún otro justificante. Recordemos que en niños una de las causas fundamentales de dolor abdominal vienen a ser las parasitosis, específicamente la yardiasis. La yardiasis produce mucho dolor abdominal, pero que no pareciera tener relación con lo que tiene ahora. Ahora tiene un cuadro agudo de fiebre, de dolor de cabeza, que debe ser estudiado. Hay que ver que aquí estamos hablando de un proceso infeccioso que su médico pediatra o su médico general debería valorar, a ver qué es lo que justifica eso, si es una infección de vías respiratorias o es un problema a nivel a nivel intestinal también infeccioso, ver si es viral, si es bacteriano, y en base a eso definir cuál es el medicamento idóneo para darle. Recordemos otra cosa importante: fiebre no es sinónimo de antibióticos, ¿verdad? Antibióticos se usan cuando hay una infección bacteriana documentada, pero no sirven de nada para una infección de carácter viral. Así que un mensaje final es que fiebre no es igual a antibióticos. El médico es el que decide en qué pacientes realmente se utiliza antibióticos, a pesar de que el paciente tenga fiebre. Doctor, 10 de la mañana con 29 minutos, hora de finalizar la entrevista. Hemos conversado ampliamente sobre este tema, los problemas gastrointestinales en la población. ¿Algo más que usted quiera recomendar, doctor, sobre este gran tema? Porque es bastante grande, incluso hasta un dolor de oídos puede estar relacionado con un problema gastrointestinal. Yo creo que aquí básicamente es, primero, un mensaje fundamental es que la persistencia de síntomas, a pesar de que tomemos algún analgésico o algún antiácido, obliga indudablemente a que el paciente consulte. No es justificable que un paciente durante mucho tiempo se automedique, porque pudiera estar enmascarando algún cuadro que detectado en forma oportuna pudiera tener alguna opción médica.
Hay mucha gente retarda el diagnóstico, pues le tiene miedo a la gastroscopía, le tiene miedo a la colonoscopía, y lamentablemente eso es lo que hace que un gran porcentaje de lesiones malignas cuando se diagnostican sea ya muy avanzado. El paciente que persiste con síntomas, hay que perderle el miedo a la gastroscopía, perderle el miedo a la colonoscopía. Los estudios todos tienen su indicación. Hay gente que dice, yo prefiero hacerme un ultrasonido. No, el ultrasonido sirve para algunas cosas. La gastroscopía sirve para otras cosas. La colonoscopía sirve para otras cosas. Y el arsenal de diagnóstico es grandísimo. Existen múltiples exámenes que se pueden utilizar dependiendo de lo que sospeche el médico. Si sospecha problemas de vías biliares, existe colangiopancreatografía retrógrada, existe colangioresonancia, existe TAC de abdomen, TAC con doble medio, con triple medio. Existe un sinnúmero de exámenes que el médico decide cuál es el que necesita realmente de acuerdo a la sintomatología del paciente. Algunos pacientes dicen, yo voy a hacer una gastroscopía antes de ir donde el médico. No, yo diría que mejor espere a que el médico lo oriente cuál es el examen idóneo que debe realizarse para que no gaste. Porque como decíamos al principio, a veces los síntomas son de tubo digestivo bajo, y el paciente llega y se hace una gastroscopía. Claro. No es que sea malo que se la haya hecho, pero no ayuda en el diagnóstico era por otro lado. Entonces, en ese sentido, es importante también tomar en cuenta la aparición, como decíamos, de los síntomas de alarma, la pérdida de peso, el que los síntomas se presenten o que nos despierten durante la noche, la presencia de fiebre, la presencia de sangrado, la persistencia de síntomas, todo esto orienta a que hay que estudiar el paciente. Y lógicamente los antecedentes familiares. Si tenemos pacientes cercanos con cáncer de estómago, cáncer de colon, indudablemente debemos ser más desconfiados en este paciente. Perfecto, eran las palabras del doctor Manuel Rojas Oreamuno. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Les recuerdo, cualquier pregunta la pueden hacer a través de preguntasdepacientes@gmail.com o a través del Facebook mío con el nombre mío, Manuel Rojas Oreamuno. Perfecto, doctor. 10 de la mañana con 32 minutos. Hacemos una pausa comercial y al regresar les tendremos más informaciones variadas. Ya regresamos. El doctor Manuel Rojas Oreamuno es médico internista y lo puede localizar en la Clínica de Medicina Interna 25 metros al norte de la entrada de emergencia de la Clínica Bíblica, o puede llamarlo al 2248-0000. No me toque el dial porque usted está